Sistemas hidrostáticos. Transmisiones. Observamos en esta figuras, o en estas dos figuras, dos tipos de transmisiones. Una que es mecánica y otra que es hidráulica. En la mecánica observamos el motor, observamos la bomba, el motor hidráulico, que los dos están configurados en inline, ¿no? Pero inmediatamente después del motor existe una junta universal, ¿no? Esta junta, ¿qué es lo que hace? Transformar mecánicamente o trasladar mecánicamente la energía, ¿no? Hacia un diferencial y finalmente hacia los semiejes para llegar a las ruedas. Mientras que al lado derecho tenemos una transmisión hidráulica. ¿En qué consiste ella? En un motor, diésel, ¿no? Una bomba, pero esta bomba está conectada a dos mangueras. Estas mangueras están unidas al motor hidráulico, ¿no? Y, y es como energiza estos motores hidráulicos para el giro en forma horaria o antihoraria para el forward, reversa o giro. Inconvenientes. Uno de los inconvenientes es la alta presión de las bombas actuales. Exigen una limpieza de fluido hidráulico. ¿Y por qué es inconveniente? ¿No? Porque al exigir tanta limpieza esto se debe a que son muy susceptibles a la contaminación del aceite, ¿no? Entonces una contaminación del aceite puede dañar severamente a la bomba. Entonces es un gran inconveniente, ¿no? El manejar una limpieza dentro de este sistema, ¿no? El tener que asegurar eso, entonces no es muy fácil de hacer. Listo, después también a partir de cierto peso, ¿no? Cierto peso del equipo, o cierta necesidad o cierta energía que requiera para trabajar. Entonces el tamaño de la bomba requiere ser de mayor dimensión, ¿no? Y el hecho que sea de mayor dimensión implica mayor costo. La eficiencia de la transmisión se sitúa entre un 80-85%, ¿sí? Más o menos a esa cantidad de porcentajes que se mantiene su rendimiento, ¿no? Y todo esto lleva a que su precio sea elevado, ¿no? Sea elevado. Beneficios. Porque es bueno, ¿no? Mantenimiento sencillo, ¿no? Hacer el mantenimiento es sencillo. ¿Por qué? Porque no intervienen muchas piezas, ¿no? Para su mantenimiento. Al disponer de menos piezas móviles, entonces esto te facilita el trabajo de mantenimiento, ¿no? El tema es de que alguno de ellos falle y entre la contaminación. Cuando entra la contaminación ya. El problema, si bien es cierto, inicialmente no había, cuando entra contaminación es muy severo el daño que puede causar. Es de sencillo ajuste de velocidad y puedes manejar adecuadamente el par o la potencia hacia las ruedas. Arranque y parada, como el movimiento es rápido, ¿no? Es muy rápido, ¿no? Elimina pausas, ¿no? ¿Por qué? Porque trabaja con pocas piezas, ¿no? Es posible retenerlas en pendiente, ¿no? Y te facilita, ¿qué cosa? El descenso. ¿Por qué? Porque puedes controlar el flujo, ¿no? Si controlas el flujo, entonces controlas el movimiento, ¿no? Entonces controlas un descenso, ¿sí? Simplemente controlando el flujo. Listo, entonces también tenemos que tiene un gran freno motor,
¿no? Evitando el desgaste de los frenos, ¿no? Esto ocurre de forma hidráulica solamente, ¿no? No se desplaza, no se desplaza levemente a velocidad cero. ¿Qué significa? Que cuando está en neutro, entonces no se desplaza. ¿Por qué? Porque está controlando el flujo. Clasificaciones del sistema hidrostático. Cuando hablamos de clasificaciones, podemos ver dos grandes campos según la gama, según la potencia. ¿Cuáles son? Los circuitos hidrostáticos de cerrados y los circuitos hidrostáticos abiertos, ¿no? El primer ejemplo que tenemos acá en la izquierda es el circuito hidrostático abierto. ¿Y por qué es denominado o llamado así? ¿Por qué? Porque consta de una bomba que pasa por una válvula de control de flujo y llega a un motor hidráulico, ¿no? Cuando sale del motor hidráulico retorna por la válvula de control y después llega al tanque hidráulico. El hecho de pasar por el tanque hidráulico para recién volver a la bomba hidráulica lo denomina circuito hidrostático abierto. A diferencia del cerrado, ¿en qué consiste el cerrado? En que parte de la bomba hidráulica, llega el motor hidráulico y del motor hidráulico se va nuevamente a la bomba, ¿no? ¿Pasó por algún tanque hidráulico? No. Circuito hidrostático cerrado, ¿no? El circuito hidrostático cerrado es muy ventajoso por la alta gama de potencia. Mientras el circuito hidrostático abierto te maneja potencias pero más limitadas. Entonces, si quieres mucha potencia, entonces te conviene, vas a utilizar un circuito hidrostático cerrado. Un ejemplo de sistema hidrostático abierto, tenemos acá un ventilador, ¿no? Vemos que parte de la bomba, pasa por el ventilador, ¿no? O el fan, ¿no? Y después llega hasta dónde? Hasta el tanque, ¿no? Para volver de nuevo a la bomba. Sistema hidrostático abierto, ¿no? ¿Cómo es el sistema hidrostático cerrado? De frente, motor, bomba, motor, bomba, motor, ¿no? Según la configuración, ¿no? La transmisión de sistema hidrostático, según la configuración, tenemos el primer tipo inline, ¿no? Inline, en que tenemos la entrada y la salida prácticamente a la misma altura, no están alineadas, ¿no? Cuando el motor y la bomba están juntas y tenemos alineada el eje de entrada y el eje de salida, entonces hablamos de un tipo inline. Cuando están a diferentes niveles, pero por el mismo lado, cuando el aceite hace el recorrido como en una U, entonces la llamamos U-shaped, ¿no? U-shaped. ¿Por qué? Porque es de forma U, ¿cierto? Después, ese shaped, ¿a qué se llama? Se le denomina de esta forma, ¿no? Cuando tenemos de nuevo la bomba y el motor juntos, pero no están alineadas las salidas, ¿no? Ni están alineadas ni están en el mismo lado, ¿no? Si no están en sentidos opuestos o en lados opuestos, ¿no? De la bomba y del motor, si se dan cuenta. Ok, y finalmente tenemos el tipo split, ¿no? ¿En qué consiste él? ¿No? En que tenemos una entrada y una salida, pero la unión de ellas ya no existe directamente, ¿no? Sino indirectamente. ¿Por quién? Por las mangueras hidráulicas. Listo, después, según el tipo de desplazamiento tenemos, bueno, del sistema hidrostático, tenemos bombas fijas y motor fijo, ¿no? Entonces no puedes variar el flujo de ninguna de ellas, ¿no?
Después tenemos bomba variables con motor fijo, bomba fija con motor variable y bomba variable con motor variable. La más sencilla y fácil de hacer es la primera, bomba fija, motor fijo. Y la más compleja de ellas es la cuarta, ¿no? La bomba variable con motor variable. Y obviamente por ser más compleja es más cara. Muy bien, empezamos con la bomba fija y motor fijo, ¿no? ¿Cómo es el circuito? El circuito es de esta forma, ¿no? Tenemos acá la bomba, ¿sí? Y aquí tenemos al motor hidráulico. Sale de la bomba, alimenta el motor hidráulico y regresa, ¿no? Y acá, ¿qué tenemos en el medio? Una válvula de alivio. Una válvula de alivio, ¿cierto? Como es de un solo sentido, entonces acá siempre se va a generar la alta presión. Y acá siempre se va a generar la baja presión. Siempre. Como acá siempre se va a generar la alta presión, entonces vamos a poner una válvula de alivio de línea de alta presión hacia línea de baja presión, ¿no? ¿Y cómo funciona ella, no? A medida que esta bomba trabaja, bueno, va a dibujarse esta gráfica. Ven acá en la parte superior, ¿sí? Qué cosa dice? ¿Qué cosa es esa línea? Esa línea es el torque del motor a la configuración de la válvula de alivio, ¿no? Entonces, ese es el torque del motor, ¿cierto? Ya, listo. Aparte de ella, nosotros, ¿qué cosa tenemos? Tenemos la potencia de la bomba, ¿sí? Acá tenemos la potencia de la bomba, cómo crece rápidamente la potencia de la bomba y la potencia del motor, ¿no? La potencia del motor es fija. Al igual que la bomba, ¿no? ¿Por qué acá se retiene? ¿Por qué? Porque ¿quién le está limitando? La válvula de alivio, ¿cierto? Miren, acá cuando se incrementa, a medida que se va incrementando, después va a bajar, ¿no? Esto que cosa es la potencia perdida, ¿no? Por la válvula de alivio. Listo, acá como pueden darse cuenta, en el lado izquierdo el eje de, el eje vertical, tenemos la línea de torque y potencia. Y en el eje horizontal, el eje de las Y, no, perdón, de las X, tenemos la velocidad del motor, ¿no? A medida que la velocidad del motor aumenta, bueno, eso ocurre con la potencia de de la bomba como la potencia del motor. Eso es lo que ocurre. Inicialmente la potencia de la bomba crece drásticamente y después se mantiene, ¿no? Mientras que la potencia del motor va creciendo progresivamente a medida que aumenta la velocidad del motor. Listo, después tenemos la bomba variable con motor fijo, ¿no? ¿Cómo es la construcción? Acá tenemos una bomba variable. Miren, esta flechita significa variable, ¿no? Que está variando esa entrega de flujo, ¿no? Entonces, a medida que que varías esa entrega de flujo, vas a variar, ¿qué cosa? La velocidad del motor hidráulico, ¿no? Sin embargo, este motor hidráulico sigue recibiendo solamente energía hidráulica por este punto superior, ¿no? Entonces, amerita poner acá una válvula de alivio, ¿no? De arriba hacia abajo, ¿no? ¿Por donde alivia? Por abajo, ¿no? Porque abajo va a ser la baja presión, siempre. ¿Qué cosa tenemos en este gráfico? En este gráfico ahora tenemos en el eje horizontal la velocidad es las RPM, ¿no? Y en el eje vertical tenemos por un lado la eficiencia
el torque, ¿no? La eficiencia y el torque, ¿no? Como también la potencia, ¿no? Que está en el lado derecho. Aquí está la potencia, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué me está indicando? ¿Cómo es el torque de salida? Miren, el torque de salida, por más que la bomba sea variable, el torque de salida siempre va a ser prácticamente constante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser constante? ¿Por qué? Porque esta bomba depende básicamente eh, del aceite que recibe, ¿no? Del aceite que recibe, ¿no? Y no va a variar, no va a variar su velocidad, perdón, no va a variar su capacidad eh, de alimentarse de aceite. Entonces, debido a que no varía su capacidad de alimentarse de aceite, entonces el torque va a ser constante. Ya. Después tenemos acá la potencia de salida, miren cómo va variando la potencia de salida. Y inicialmente la eficiencia es alta y después tiende a mantenerse, ¿no? Y vemos acá que más o menos eh, que la tendencia es 200 HP como máximo de potencia, ¿no? 200 caballos de fuerza. Listo, ahora vemos el siguiente tipo que es la bomba fija con motor variable. Ahí tenemos la bomba fija y el motor va a variar, ¿no? La potencia entregada siempre va a ser constante. Sin embargo, lo que puede variar es el flujo, ¿no? El flujo, perdón, la vuelta del motor, ¿no? ¿Por qué? Porque va a depender de ella misma, ¿no? Si es que, no si es que, sino constantemente le va a venir un flujo a un caudal fijo, ¿no? Y conforme estés angulando o desangulando este plato interno del motor, vas a poder aumentar o disminuir la velocidad. Acá tenemos el gráfico de ese circuito, ¿no? Otra vez en la parte inferior está las RPM, en la parte vertical la eficiencia, el torque y la potencia. Vemos como el torque va disminuyendo. La potencia de salida se mantiene constante. Y la eficiencia global tiende a bajar. Conforme aumenta qué cosa? Las RPM, ¿no? La velocidad. Bomba variable con motor variable, ¿no? Que es la más compleja, hemos dicho, ¿no? Aquí está el gráfico. Funciona así, ¿no? Hablamos en este caso de dos rangos, ¿no? Un primer y segundo rango, ¿no? En el primer rango, el caudal tiende a elevarse rápidamente, al igual que la potencia, ¿no? Y se mantiene constante ¿quién? El torque, ¿no? Pero después de cierto rango, la potencia se mantiene constante, el caudal igual y el torque empieza a disminuir, ¿no? Conforme aumenta ¿qué cosa? Las RP, ¿no? Entonces, así es como funciona nuestro sistema bomba variable con motor variable. Listo, resumiendo todo esto, llegamos a esta conclusión, ¿no? Una bomba, motor, potencia, torque y velocidad, ¿no? Cuando la bomba es fija y el motor fijo, la potencia es constante, ¿no? El torque es constante y la velocidad finalmente es constante. Si la bomba es variable, el motor es fijo. Perdón, si la bomba es variable y también el motor es fijo, o sea, si estamos en esa condición, entonces la potencia es variable. Puedo variar la potencia, ¿no? El torque va a ser constante, ¿no? ¿Por qué? Porque el torque va a depender básicamente del motor, ¿no? Si el motor es fijo, entonces
siempre va a ser constante. El motor va a trabajar solamente de acuerdo a su capacidad de alimentarse por cierta cantidad de aceite recibido, ¿no? Y por más que le entregues más, no va a tener la capacidad y solamente va a generar una potencia fija, o un torque fijo, perdón, un torque fijo, ¿no? Y la velocidad va a ser variable, ¿no? La velocidad va a ser variable. ¿Por qué va a ser variable? Porque va a aumentar el caudal de parte de la bomba, o disminuir. Después, cuando la bomba es fija y el motor es variable, ¿no? Cuando ocurre esto, entonces la potencia va a ser constante, ¿no? El torque va a ser variable y la velocidad va a ser. Entonces, finalmente, bueno, finalmente tenemos el cuarto caso donde la bomba y el motor son variables, ¿no? Si la bomba y el motor son variables, entonces puedo variar la potencia, puedo variar el torque y puedo variar la velocidad, ¿no? Como moraleja de todo eso, ¿no? Todo esto que hemos visto, ¿no? La bomba, cuando es fija, la potencia es constante. Si la bomba es variable, la potencia es variable, ¿no? Si el motor es fijo, el torque es constante, es fijo. Si el motor es fijo, ahora si el motor es variable, el torque es variable, ¿no? Entonces, ¿el torque de quién depende? Del motor, ¿no? ¿La potencia de quién depende? De la bomba, ¿no? Y la velocidad va a ser constante solamente si el motor y la bomba son fijos. Pero si uno de ellos es variable, entonces la velocidad va a variar. Y abajo tenemos un pequeño esquema de esta transmisión. Listo, acá tenemos un circuito hidrostático de dos direcciones, ¿no? Dos direcciones, tanto el motor como la bomba, ¿no? La bomba y el motor. Listo. ¿Qué hacemos ahora? Eh, este, Este el motor hidráulico va a tener drenaje. ¿Es importante el drenaje? Sí. ¿Para qué? Para la lubricación interna, ¿no? Pero esta lubricación interna no se puede quedar ahí, tiene que salir, ¿no? Entonces se va a ir ¿hacia dónde? Hacia la bomba hidráulica. Y de la bomba hidráulica también tiene su lubricación interna y finalmente se va como drenaje de cargas. Y este sistema puede alimentar por arriba. Si alimenta por arriba, entonces la alta presión es arriba y abajo es la baja presión, ¿no? Y el aceite va a estar circulando en ese sentido, ¿no? Cambia la posición y ahora puede estar girando en otro sentido, ¿no? Si gira en el otro sentido, la línea de abajo es la alta presión y la de arriba la de baja presión. Ahora, conforme vaya trabajando, entonces el aceite va a empezar a calentarse, ¿no? Cuando se calienta, tiene que ser enfriado. Acá tenemos un enfriador que va a controlar la temperatura, ¿no? Que va a llevar este aceite al reservorio, ¿no? Pero ojo de que este es un circuito hidrostático cerrado. Entonces, ese aceite caliente no está saliendo por dónde? De la línea al tanque hidráulico directamente, ¿no? Sino en forma indirecta a través de la línea de drenaje. Después llegamos a este pequeño gráfico, ¿no? En este gráfico, ¿qué cosa observamos? Observamos de que existe un filtro, ¿no? De 10 micrones, que es el necesario para que el sistema hidrostático trabaje de forma eficiente, ¿no? También encontramos que la bomba hidráulica está conectada mecánicamente ¿con quién? Con una bomba, ¿no? Esta bomba va a ser la bomba de carga. ¿De qué se encarga la bomba de carga? De alimentar ¿a quién? A este circuito hidráulico, ¿no? ¿Por qué alimentas a este circuito hidráulico? Porque hay aceite que se va a estar yendo ¿hacia dónde? Hacia el drenaje, ¿no? Poco, pero hay. Entonces se va a tener que alimentar, ¿no? Y no solo de eso se encarga la bomba de carga, ¿no? Se encarga también de alimentar el circuito para evitar cavitación dentro
de estos componentes bomba y motor hidráulico. Después tenemos el control de flujo, ¿no? ¿A qué se llama control de flujo? Control de flujo se llama una línea que va a definir el angulamiento de la bomba, ¿no? Y cuando defines el angulamiento de bomba, vas a definir la cantidad de flujo que vas a entregar al motor hidráulico, ¿no? Ya sea por la parte superior o por la parte inferior. No, esta bomba de carga, va a alimentar a una línea acá en el medio, ¿no? ¿Para qué? Para irse hacia dos válvulas check, ¿no? Digamos que la alimentación es por la parte superior. Si la alimentación es por la parte superior, arriba es la alta presión y abajo es la baja presión, ¿no? Entonces, ¿por dónde va a cargar? Mira, ok, si arriba es la alta presión y abajo es la baja presión, entonces este aceite va a ser más fácil, como va a generar presión eh, por el, por la entrega de flujo de la bomba de carga. Este aceite va a querer pasar por la check superior o la check inferior. ¿Cuál va a ser más fácil? La línea de baja presión. Entonces la línea de baja presión que es abajo, entonces la alimentación va a ser por acá abajo. ¿Sí? Entonces por acá se va a cargar, va a compensar ese flujo que se va a ir, digamos, al drenaje, para evitar justo lo que hemos mencionado, la cavidad. Listo, después tenemos acá que ponemos dos válvulas, ¿no? Dos válvulas cruzadas, ¿no? ¿Para qué sirve esto? ¿No? Sirve para que eh, cuando exista una alta presión, un pico de presión en la línea de alta presión, ese aceite se alivie enviando cierta cantidad de fluido hacia la línea de baja presión. Profesor, ¿y si el pico de presión se da cuando está entregando energía por la línea inferior? Ah, entonces, si el pico de presión se da por acá, entonces va a alimentar por la válvula de alivio E, y ya no por la D, ¿no? De la alta presión hacia la baja presión, ¿no? Por eso tiene dos válvulas limitadoras cruzadas. Después tenemos esto, ¿no? Acá, ¿qué hay? Tenemos la presión de carga de la válvula. Acá hay una presión de carga de la válvula. Esta válvula de alivio limita la máxima presión que debe ir en la bomba de carga, ¿no? ¿Qué pasa si se excede en presión? Si se excede en presión, entonces va a ocurrir de que no vas a controlar. No vas a controlar la presión límite de carga y puedes sobre presionar a la línea de baja presión. ¿Ya? ¿Esto qué cosa es? Es una válvula Shadel, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Recibir aceite de la línea de alta presión y derivarla hacia dónde? Hacia la válvula de alivio, ¿no? Y la válvula de alivio recién envía el flujo hacia la línea de drenaje. Este es un ejemplo como para que se entienda cómo escoge ambas, cómo escoge la mayor presión de ambas líneas, ¿no? A través de una válvula Shader. Eh, ¿Y cuál es la diferencia entre estas válvulas cruzadas y estas válvulas de alivio de carga? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es de que ella va a trabajar para picos de presión y ella va a trabajar para límites de presión, ¿no? Como un calao, por ejemplo. Cuando existe un calao, entonces el aceite no se va a escapar por acá, sino se va a escapar por acá, por la válvula de descarga. Listo, después tenemos este gráfico, ¿no? En el primer gráfico tenemos que la bomba de carga alimenta por el punto B o por el punto C, ¿no?
donde esté la línea de baja presión. Tenemos la válvula de alivio. ¿Una válvula de alivio de quién? De la bomba piloto. ¿Listo? Bueno, esto es lo que hemos visto hace un momento. Y bueno, hemos dibujado esta esquemita. Empezamos de la bomba, ¿no? Pasa por un filtro y por un enfriador. No todos los circuitos son así, ¿no? Pero bueno, entendamos este sistema. Eh, la bomba de carga se limita por esta válvula de alivio, ¿no? Entonces, con esta válvula de alivio te va a asegurar a que no sobreesfuerces la línea de baja presión, ¿no? Sobreesfuerce de presión. Pasa por el filtro, pasa por el enfriador y llega a estas dos checks, ¿no? Alimentando la de baja presión. ¿Cuál es la de baja presión en este caso? La superior, ¿no? Perdón, la superior es de alta presión, por eso está de rojo, ¿no? Y abajo está de rosado, ¿por qué? Porque ya hubo una reducción de potencia, ¿no? O de presión. Vemos que como la alta presión se da arriba, entonces acá activa aquí en alguna válvula check, entonces la abre, ¿no? ¿Y para qué la abre? Para que esta línea de baja presión esté limitada por esta válvula de alivio. Estas líneas o estas válvulas cruzadas, ¿para qué están? Para protegerlas de picos de presión. Listo, después tenemos la válvula flashing, ¿no? ¿Para qué sirve la válvula flashing? Sirve para aliviar al sistema de altas temperaturas. ¿Cómo trabaja? ¿No? Digamos, si esta bomba está generando flujo por la parte superior, entonces arriba está la parte roja, ¿no? Y abajo está la parte rosada, ¿no? Cuando ya sufre cierta pérdida de energía, ¿no? Por la energía mecánica que entrega. Okay. Como arriba es la alta presión, entonces el aceite lo va a desplazar a esta válvula flashing hacia abajo. Cuando le desplaza hacia abajo, entonces conecta esta línea con quién, con esta válvula de alivio. Y cuando la conecta, el aceite se va a ir por la parte de drenaje hacia el tanque hidráulico, ¿no? Trabajando esto. ¿Y qué pasa si la alta presión es abajo? Si la alta presión es por abajo, entonces cambia posición y trabaja esta posición de acá, la tercera posición. Esta tercera posición va a unir este punto con este otro, ¿no? Entonces ahora ya esta línea que sería la baja presión se estaría conectada a esta válvula limitadora de la baja presión. ¿Ya? Listo. ¿Y esto de acá qué cosa es? Esto que vemos en la izquierda es la válvula perdón, la bomba de carga, ¿no? La bomba de carga está alimentando a través de estas dos check, ¿no? A los circuitos, ¿no? ¿Cuál se abre? ¿La de arriba o la de abajo en este ejemplo? La de abajo. ¿Por qué? Porque la de arriba está conectada aquí a alta presión, ¿no? Entonces la alimentación es por acá abajo, ¿no? ¿Qué significa? De que el aceite nuevo que se va por la flashing va a entrar por acá, por la línea de baja presión. ¿Y se va por ella? No, no se va por ella, se va hacia la bomba, hacia la bomba. ¿Ya? ¿Para qué sirve la válvula flashing? Para que después que pasó por el motor hidráulico, ese aceite que se ha calentado va a ser retirado por la válvula flashing. Y así como se retira cierta cantidad de aceite, se va a compensar por la bomba de carga. Muy bien, acá tenemos otro ejemplito, un poco más claro, la válvula de control de la bomba.
la bomba hidráulica que alimenta por la parte superior, mueve a la válvula flashing, es donde están observando constantemente las válvulas cruzadas, mueve a la válvula flashing y conecta la baja presión a la válvula de alivio de la flashing, ¿no? Las limitadoras, ¿no? De la flashing. Entonces, ¿y eso se va a dónde? Al tanque. Ok, listo. Y acá tenemos a la bomba de carga que está tratando de alimentar ambas líneas, ¿no? Pero ¿a quién va a alimentar realmente? A la de baja presión, porque es más difícil vencer a la alta presión. Y bueno, acá tenemos un pequeño ejemplo de más o menos cómo está configurado este circuito hidrostático, ¿no? Y un pequeño videíto. En este video podemos observar el motor diésel. El motor diésel está conectada mecánicamente a la bomba hidráulica. La bomba hidráulica recibe esta energía mecánica para transformarla en energía hidráulica a través del flujo. Esta bomba tiene tres posiciones de selección: forward, neutro o reversa. Según la selección que adopte o que tome, va a enviar flujo por una manguera. Cuando una manguera se energiza con alta presión, la otra manguera sería la de baja presión. El componente que recibe estas líneas se llama motor hidráulico. El motor hidráulico tiene la capacidad de transformar esa energía hidráulica en energía mecánica. La energía mecánica transformada se va hacia las ruedas para el desplazamiento en forward, reversa, giros a la derecha o giros a la izquierda. Es así como se desplaza el equipo en el sistema hidrostático. Entonces podemos ver un pequeño resumen en este video de todo lo que hemos conversado en esta clase. Hasta luego.